veremos un análisis del capítulo 7 del texto de Macmillan, donde se habla de diseños de investigación no experimental y también cómo se realizan las encuestas. Este es un trabajo dentro de la Universidad Ciudadana de Nuevo León de la materia de investigación educativa con la tutora maestra Rocío Mancilla Francisco y presentado por un servidor Héctor Arnoldo Ramos Alfano. En primer lugar, tenemos que entender que la investigación no experimental es este tipo de investigación en la cual no se acude propiamente a hacer experimentos o contraste de variables de tipo cuantitativo, sino que acudimos a otro tipo de diseños. De manera general podemos hablar de los siguientes tipos de investigación experimental: la investigación descriptiva, la investigación comparativa, la investigación correlacional, la investigación por encuestas y también la investigación ex post facto. En los próximos minutos haré una breve descripción de cada una de ellas y de sus características. Comenzando por la investigación descriptiva, como su nombre lo dice, esta investigación se limita solamente a describir un hecho que ya está pasando o ya ocurrió. Es decir, no hay más intervención de este tipo. De manera textual, nos dicen que esta investigación simplemente describe algunas características de aquello que estamos estudiando. Para realizar una investigación descriptiva, se nos proponen dos tipos de seguimiento para los sujetos investigados. Es decir, puede ser un seguimiento de tipo longitudinal, que es donde se da un seguimiento a los individuos a lo largo de un cierto periodo de tiempo, el cual generalmente no es muy recomendado porque a veces pueden darse casos en que los individuos ya no continúen siendo parte del estudio, además de que es muy costoso. Existe también la posibilidad de realizar un estudio o un seguimiento de tipo transversal, que es donde se toman cohortes o generaciones de varios tipos de individuos. Esto generalmente ayuda, a dar un seguimiento más preciso siempre y cuando los individuos tengan más o menos las mismas características. También hay que señalar que un estudio descriptivo tiene en su contra que está limitado por las perspectivas y posturas de los investigadores. Es decir, si hay una investigación de tipo educativo, pues habrá que distinguir si quien está investigando es un profesor, es un padre de familia o tal vez es una autoridad educativa. Y también otro detalle que tiene en contra la investigación descriptiva es que aquello que se encuentra no permite encontrar relaciones causales, es decir, relación causa-efecto. Por su parte, la investigación comparativa, como su nombre lo dice, trata de establecer las diferencias entre dos universos o dos poblaciones que están siendo investigadas. Y para esto se trata de establecer si el valor de la variable dependiente tiene alguna variación con respecto a la variable dependiente de otro grupo. Es decir, nosotros recordamos aquellas investigaciones clásicas donde se habla del grupo experimental y del grupo control. En este sentido, esta investigación necesita forzosamente tener una descripción clara de los sujetos, cómo se va a hacer la instrumentación de esta investigación y cuáles van a ser los procedimientos a seguir. Al igual que la investigación descriptiva, no se pueden hacer conclusiones causales, solamente se puede demostrar que existe una diferencia entre ambos grupos estudiados. La investigación correlacional tiene que ver con la posible variación entre una variable dependiente y una variable independiente, es decir, a medida que la variable independiente toma ciertos valores, ¿cuál es el efecto en la variable dependiente? Para esto podemos acudir a varios tipos de diseños de investigación. La más conocida es la investigación bivariada, es decir, aquella en la que intervienen solamente dos variables,
la variable independiente que está modificándose y la variable dependiente que se mide o se registra en función de los cambios de la anteriormente mencionada. Pero también podemos tener una investigación correlacional de tipo predictivo, es decir, cuando nosotros a través de tener una prueba inicial, le llaman pretest, podemos predecir o podemos pronosticar un comportamiento en una prueba posterior. Es decir, en el caso de algunas preparatorias que toman las pruebas de aptitud académica, algunos de ellos toman como referencia otro tipo de exámenes y los puntajes que han obtenido los alumnos históricamente para entonces empezar a construir algunas predicciones. Es decir, si un alumno tuvo en la prueba de aptitud académica, por decir algo, 700 puntos dentro de la prueba que aplica una universidad, pues a lo mejor ese mismo alumno dentro de la prueba ya definitiva va a mantener ese mismo puntaje o va a tener una mejoría. También podemos tener una investigación correlacional de tipo múltiple, es decir, donde se consideran no solamente una variable independiente y una variable dependiente, sino se consideran posibles variables independientes, todas en su conjunto, pero a cada una de ellas se le otorga un valor específico de acuerdo al mayor o menor impacto que tendrá en el resultado de la variable dependiente. Una confusión muy frecuente en términos estadísticos es suponer que la correlación impacta o tiene definitivamente nociones de causalidad. Es decir, a veces se cree que cuando hay una correlación fuerte entre las variables, indica una relación de causa-efecto, pero la estadística nos dice que no es así. Nos dice simplemente que existe una correlación fuerte, es decir, el comportamiento de una de las variables tiene una repercusión fuerte en la otra, pero puede deberse a una gran cantidad de factores. Por eso es importante tener que es solamente una medida estadística, pero no una afirmación de tipo científico. También debemos tener cuidado con lo que se conoce como correlación espúrea, es decir, una correlación que de alguna forma exagera en lo que sucede en la realidad o bien es poco fiel a lo que representa el fenómeno en la vida real. Es decir, en ocasiones los investigadores cometen el error de tomar una misma prueba o una misma evidencia al inicio de la investigación y al final de la investigación. Y esto en ocasiones puede ocasionar errores de interpretación. A esto se le llama correlación espúrea. También es importante identificar que la correlación corresponde a un indicador de tipo numérico. Y en este sentido, existen criterios claros para determinar cuándo una correlación es fuerte, cuándo es una correlación débil o una correlación baja o incluso cuando hay una correlación perfecta. Para la investigación mediante encuestas, pues como nuestro contexto nos indica, normalmente se realiza una muestra de los entrevistados y se envía un cuestionario. De manera actual, en la actualidad, pues muchas de estas encuestas se realizan a través de medios electrónicos como llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web o formularios que están disponibles a través de diferentes aplicaciones. Sin embargo, a pesar de que existen diferentes medios para realizar encuestas, tenemos que describir que en realidad una investigación por encuestas obedece siempre a un mismo patrón. Es decir, hay que determinar cuál es la finalidad de la encuesta, cuál es la población objetivo que se pretende estudiar, cuáles son las técnicas que se van a utilizar para la recogida de datos,
las instrucciones que se van a proporcionar a cada uno de los encuestados, cómo se va a realizar ese muestreo, también anexar a cada uno de los encuestados una carta de difusión en la que se explican tanto la finalidad de la investigación como también quién está organizando la investigación. De alguna manera presentar las credenciales académicas que autorizan al investigador a realizar esto y sobre todo también informarle a los encuestados qué tratamiento se le va a dar a los datos, si se va a asegurar o no el anonimato en las respuestas, así como también cuál es la intención de utilizar estas respuestas. Una vez que hemos diseñado nuestra encuesta, es importante realizar una prueba piloto con un número reducido de sujetos, entre 10 y 20 individuos, de tal manera que nos permitan asegurar que el diseño de la encuesta es adecuado, que las instrucciones han sido claras y sobre todo que las respuestas nos van a permitir obtener información relevante para aquello que estamos investigando. Otro aspecto importante es dar el seguimiento tanto al envío de encuestas como a la recepción de los resultados. Y un aspecto que generalmente se deja de lado, pero es importante, es qué sucede con aquellas encuestas que han sido enviadas y que no hemos recibido la respuesta. Es decir, si es un número pequeño, puede ser que no haya ningún problema, pero si tenemos un número grande de respuestas que no han sido recibidas, podemos proceder estadísticamente para tratar de predecir cuáles hubieran sido las respuestas de estos sujetos teniendo en cuenta sus características. Pero de manera general no se recomienda hacer esto, sino simplemente tener en cuenta el posible impacto de estas encuestas no devueltas en el resultado global de la investigación. Por otro lado, la investigación ex post facto recibe este nombre por el término en latín que quiere decir después del hecho o después de sucedido. Se enfoca justamente en examinar cómo diferentes cambios en una variable independiente pueden ocasionar cambios en una variable dependiente. Sin embargo, no es posible reaplicar esto, simplemente se realiza una vez que esto ya ha sucedido en la realidad. Suponiendo, nosotros podemos tomar en el contexto de la Universidad Autónoma de Nuevo León que los egresados de licenciatura deben presentar un examen de competencia en el manejo del inglés. Entonces, como la universidad recibe a los alumnos a partir de la preparatoria o bien en la carrera de licenciatura, no es posible dar un seguimiento o conocer cómo fue la educación que recibieron estos alumnos, estos estudiantes universitarios durante la primaria o durante la secundaria. Entonces, una posible línea de investigación sería ¿cuál es el impacto de haber cursado la educación básica en un sistema bilingüe en el resultado del examen de la competencia inglesa al terminar la licenciatura? Definitivamente que nosotros no tenemos manera de conocer todo aquel contexto en el cual los estudiantes realizaron su educación básica en un sistema bilingüe o no bilingüe. Por lo tanto, caeríamos en este tipo de investigación. Por otro lado, existen algunos aspectos que son, pues, deben de ser muy bien cuidados, sobre todo por cuestiones éticas o por dificultades técnicas, y por lo tanto, nosotros no podemos en ocasiones desarrollar este tipo de investigación. Como mencionaba anteriormente, se trata de saber si los antecedentes del sujeto investigado, influyen en la realización o en los efectos actuales de, por ejemplo, un ciclo de instrucción o de algún tipo de conducta observable. Para esto se busca que las muestras a observar o analizar sean lo más homogéneas posibles. Es decir,
Si nosotros retomamos el ejemplo que mencionaba ahorita de los sujetos, de los individuos que han tenido educación básica en un sistema bilingüe, pues vamos a tratar de que todos aquellos a los que estamos investigando provengan de un sistema de educación bilingüe con niveles de competencia en el manejo del inglés más o menos similares, que tengan, por decirlo así, del mismo estrato socioeconómico, sociocultural, con salones equipados más o menos de las mismas condiciones, el mismo número de estudiantes por salón. Es decir, habrá que cuidar muchos aspectos para buscar que las muestras sean lo más homogéneas posibles. Y en este sentido, lo que buscamos es evitar que aquellas pequeñas diferencias que no han sido consideradas en el estudio puedan tener un impacto en las conclusiones que estaremos construyendo. A diferencia de las investigaciones no experimentales que mencioné al principio, la investigación ex post facto sí permite establecer relaciones causales siempre y cuando sean redactadas con mucho cuidado. Ahora bien, si hablamos de normas de adecuación para las investigaciones, hay que reconocer que no se trata solamente de diseñar la investigación como nosotros pensemos que tiene que ser o de acuerdo a lo que queremos investigar. Es decir, existen una serie de consideraciones que habrá que tomar en cuenta para el desarrollo de estas investigaciones. En el caso de la investigación descriptiva, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es si este problema puede ser enfocado a través de una metodología de tipo descriptivo. Es decir, si hay una descripción precisa de la muestra, de la población, de los procedimientos, saber qué tan objetivo es lo que vamos a encontrar o si de repente existe alguna tendencia, algún sesgo en la investigación, qué tan válidos y confiables son las puntuaciones que nosotros estaremos retomando de los instrumentos de medida. También habrá que considerar si las presentaciones gráficas de los resultados permiten reflejar los resultados como tales o bien dan una idea equivocada, si se hacen relaciones apropiadas o inapropiadas a partir de los estudios descriptivos. Es decir, recordemos que no puede encontrarse una relación de tipo causal desde un estudio descriptivo. Si es un estudio transversal, ¿cómo influyen las diferencias de los sujetos en los resultados? Si es un estudio longitudinal, ¿qué sucede cuando tenemos pérdida de sujetos a lo largo de la investigación? Y también si empleamos las diferencias entre grupos para identificar posibles relaciones. En cuanto a la investigación comparativa, tenemos que pensar si esta investigación indica de forma evidente el problema de investigación que se va a abordar a través de la comparación. También si es clara la descripción de sujetos, del muestreo y de pruebas realizadas. Tendremos que determinar si los procedimientos de muestreo de alguna forma influyen en los resultados. También si tenemos suficiente evidencia de la fiabilidad y validez de lo que estamos realizando y si en algún momento nosotros estamos realizando, construyendo deducciones causales que no sean apropiadas al fenómeno que estamos investigando. En cuanto a la investigación correlacional, tenemos que preguntarnos si realmente el tipo de investigación es susceptible de abordarse a través de una correlación. Si hay una descripción rigurosa del muestreo empleado y si el número de muestras que vamos a considerar serán suficientes para obtener una correlación. También si las puntuaciones que estamos registrando son válidas y son fiables, si hay un rango restringido de puntuaciones. Tenemos que considerar si pudiera haber algunos factores que no estemos considerando y que pudieran llevarnos a correlaciones espurias. También si estamos empleando la aproximación de escopeta en el estudio o si las deducciones causales que estamos construyendo
son inapropiadas. Muy importante también determinar qué tamaño tiene la muestra y cómo influiría el tamaño de la muestra en el significado de los resultados. Muy importante, no hay que confundir el coeficiente de correlación con el coeficiente de determinación, que estadísticamente son dos indicadores, dos parámetros de naturaleza diferente. Ahora bien, si hemos hecho una investigación correlacional con fines predictivos, bueno, habrá que analizar si están basados en una muestra diferente. Y si el tamaño de la correlación, es decir, el valor de la correlación es suficientemente grande para poder obtener conclusiones adecuadas y que sean válidas. Con respecto a las normas de adecuación para la investigación mediante encuesta, tenemos que preguntarnos si están claros los objetivos y propósitos de la encuesta. También si esta población que estamos invitando a colaborar y los procedimientos que vamos a realizar para el muestreo, podemos confiar en las respuestas que nos van a dar y que vamos a registrar. También si el conjunto de pruebas está bien diseñado y bien redactado. Si ya aprobó una prueba piloto, si es adecuado a las características de la muestra, si hemos podido asegurar la confidencialidad de las respuestas y de alguna manera, si no podemos asegurar la confidencialidad, ¿de qué manera va a influir en las respuestas que vamos a recibir? También si la carta de difusión establece claramente la credibilidad de la investigación o si a lo mejor lo que está escrito en la carta puede de alguna manera influir en las respuestas. Muy importante, ¿qué cantidad de cartas, qué cantidad de encuestas estamos obteniendo como respuesta? Si es una cantidad baja o está dentro del límite, ¿qué seguimiento hemos hecho para aquellas pruebas que no han sido contestadas? Al momento de realizar nuestras conclusiones, habrá que considerar el índice de devolución y otras posibles limitaciones para el estudio. Por su parte, para la investigación ex post facto debemos tener en cuenta si esta investigación estaba enfocada en primer lugar al establecimiento de relaciones causa-efecto. También asegurarnos de que ya han ocurrido aquello que nosotros consideramos como presuntas causas. Si hubo manipulación de la variable independiente, también hay que saber si cuando se compararon los grupos ya eran diferentes con respecto a la variable independiente. Revisar si nosotros hemos considerado como posibles hipótesis alternativas algunas variables externas que no estamos considerando dentro del estudio. Muy importante, al momento de construir las afirmaciones causales, habrá que tener en cuenta que tienen que ser redactadas de una manera muy prudente. Y si se han mencionado referencias a la validez externa en las conclusiones. Para la elaboración de este material hemos tomado como referencia el texto de investigación educativa de Macmillan y Schumacher del 2005 en su quinta edición.